Educar en lo digital, prohibir no es proteger. Quiero comenzar agradeciendo a quienes se han tomado un tiempo, que es una hora que normalmente es momento de descanso, para acompañarnos en este espacio de conversación. Estamos muy felices por la acogida. Tenemos docentes de diferentes especialidades, tenemos también directivos escolares, tenemos familias y tenemos también personas que desde diferentes ángulos quieren formar parte de esta conversación y quieren entender también un poco más esta temática. Soy Verónica Ugarte, mi esposo Manuel Guevara y yo somos promotores del Colegio Andino de Cusco. Y somos también promotores de este nuevo proyecto que se llama Leomil. Con el equipo de Leomil decidimos proponer una solución a una problemática que es la de la comprensión lectora en escolares. Y cuando empezamos a buscar la solución para ello, consideramos que teníamos que hacer que los escolares, que para que ellos comprendieran mejor, teníamos que dar una solución que tenga algunos elementos clave. Uno de ellos era lecturas que consideren valiosas y por tanto que ellos puedan elegirlas, lecturas de diferente nivel de complejidad, que trabajen un elemento de diferenciación en las aulas y por supuesto que pudieran practicar a su ritmo. Entonces, la solución para eso pasaba por desarrollar una plataforma tecnológica. Y cuando llegamos a eso, pues el desarrollo de una plataforma nos trajo primero este camino de la innovación, que es un camino muy creativo, pero a su vez bien desafiante, pero nos trajo también, nos llevó a conversar acerca de lo que significa proponer tecnología para escolares. Nos llevó a pensar en posibilidades, en desafíos, en oportunidades, pero también en riesgos, también en miedos. Y por tanto, este webinar es el resultado de querer asumir esa responsabilidad de poner sobre la mesa la conversación de las soluciones a través de la tecnología con escolares. Entendemos también que las propuestas para ser mucho más útiles y verdaderas tienen que involucrar a todos los participantes. Entonces, además de ofrecer este espacio para ustedes, para poder conversar, también es un espacio para Leomil para oír y para entender lo que está pasando y lo que estamos esperando un poco de las soluciones tecnológicas en general. Esperamos que este sea el primero de muchos encuentros para seguir trabajando en conjunto. Agradecemos mucho poder contar con Sandro Marcone. Sandro es experto en aprendizaje digital, con más de 25 años de experiencia, pionero en la RCP, en la Red Científica Peruana. Ha liderado muchas iniciativas como el Proyecto Huascarán, una laptop por niño, y Perú Educa del Minedu, consultor del BID, del Banco Mundial, de UNESCO, de UNICEF, ex miembro del Consejo Nacional de Educación, profesor de maestría de Educación Superior de la Universidad Científica del Sur, columnista de Diario 21, los invito a seguirlo, y también fundador de culturadigital.pe y promotor de todo el tema de conectividad educativa en el país. Además, Sandro es un excelente interlocutor para quienes desean proponer soluciones desde el orden tecnológico y estamos muy contentos, Sandro, de tenerte conversando muy cerca con nosotros en Leomil. Entonces, te cedo la palabra para comenzar con el webinar. Bienvenido. Muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas gracias a Leomil por la oportunidad de conversar con tanta gente, pero además que conocidas, caras por conocer, detrás de las pantallas, ¿no es cierto?, apagadas, pero en realidad creo que es importante entender, pues que a estas alturas no todos podemos tener el mismo contexto de conexión, de participación, ¿no? Y algunos están haciendo un esfuerzo para participar. En mi experiencia, a esta hora incluso hay gente que participa de eventos en el bus, en el metropolitano, ¿no es cierto? Entonces, yo entiendo que no necesariamente se prendan las cámaras. Comentarles que pueden, ¿no?, cuando estén habilitados los micros, ¿no?, pueden tomar el micro y hablar en el momento que quieran, pueden escribir en el chat, si no, levantar la mano, todas las opciones, ¿no?, para comunicarnos, para poder remediar el hecho de no estar en una presencialidad física, sino estar en una presencialidad digital, ¿no? Y entonces eso, agradecer la oportunidad.
También comentarles que, bueno, yo en estricto, mi participación de un relato por niño fue corta, ¿no? Fue casi al final, ¿no? Y hay un aprendizaje espectacular. Pero más que entrar en detalle de ese tema, ¿no? Creo que es interesante, y por eso a algunos de ustedes tuvieron la oportunidad, espero, de ver el TED, la charla TED de Sir Ken Robinson, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ya conocían a Sir Ken Robinson, no lo han descubierto hoy, ¿no? Yo lo redescubro cada cierto tiempo. ¿Por qué me parecía tan relevante compartirlo con ustedes como para ir calentando? Y es porque en esa época, estamos hablando ya de hace casi 20 años, en realidad Ken Robinson planteaba y cuestionaba la escuela, ¿no? Y hablaba de esta aparente epidemia del TDAH, ¿no? Del síndrome de atención, ¿no? Y básicamente lo que le decía a la escuela, lo que le reclamaba a la escuela, a la educación formal, era, no seas aburrida, pues, ¿no? O sea, el déficit de atención de repente no es un problema que hay que medicar. De repente el problema de la atención de los chicos, la falta de concentración de las chicas y los chicos, tiene que ver más bien con el aprendizaje significativo o la ausencia del aprendizaje significativo, ¿no? A mí me parece interesante recordar que eso es lo que se decía hace 20 años. Más allá de estar de acuerdo o no, ¿no es cierto? Porque hay muchos críticos de lo que planteaba Sir Ken Robinson. Sir Robinson decía que la educación formal mataba la creatividad, ¿no? Y es un poco determinista. Es decir, por defecto, cualquier escuela mata la creatividad, y yo creo que más de uno de los que estamos acá diríamos un momento, depende, pues, de lo que haga la escuela, ¿no? La escuela por defecto, sino depende, pues hay sabores, ¿no? No es blanco y negro. Pero más allá de eso, mi reflexión tiene que ver con el momento en el que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento en donde se empieza a normalizar la prohibición. Hay un revisionismo digital. Hay una mirada hacia atrás, ¿no es cierto? Y empieza a aparecer las ideas de saquemos, ¿no?, lo digital, porque no es la tecnología, ¿no? Es lo digital. Saquemos lo digital de las aulas, saquemos lo digital de las escuelas. La discusión no es la gradualidad o la dosificación. Cualquier experto en tecnología educativa va a estar de acuerdo en que es importante tener un propósito, ¿no? Saber qué es lo que se quiere lograr con la tecnología, con quién, para qué, y en función de eso se diseña la intervención. Entonces, no es la tecnología por la tecnología. Pero lo importante es que esas cosas que hoy día le achacamos al uso de la tecnología, eso que hoy día le decimos, el problema son las pantallas, el problema son los móviles, hace 20 años, antes de que la tecnología estuviera masificada en algunos países, en algunas escuelas, también existían, ¿no? Es decir, los problemas de concentración, el deterioro de la capacidad, el supuesto deterioro de la capacidad de concentración de nuestros menores, no es una cosa que apareció con el Internet. No es una cosa que empezó a suceder cuando alguno de ellos agarró un móvil, ¿sí? Y entonces ahí es importante entender que correlación no es lo mismo que causalidad. Entonces sí, efectivamente hay una correlación, casi con cualquier cosa que esté creciendo va a correlacionar con el número de usuarios de Internet, porque el número de usuarios de Internet en el mundo está creciendo. Entonces, para mí era importante por eso poner el TED, ir calentando, ¿no? Como les digo, creo que la discusión no termina siendo blanco y negro, no se trata del versus, lo analógico versus lo digital. Esa clave no nos va a ayudar a resolver. Es un además. Lo digital es un además, ¿no es cierto? Nosotros cuando aprendimos a montar bicicleta no dejamos de caminar. Cuando aprendimos a manejar no dejamos de montar bicicleta. Y cuando nos tomamos un avión para ir a algún lugar en donde amerita ir en avión, no quiere decir que nunca más volveremos a montar bicicleta o nunca más volveremos a manejar. Entonces, el uso de la tecnología en general, el ser humano usa la tecnología en general de manera complementaria. Como decía Marshall McLuhan,
La tecnología es una extensión de nuestras capacidades, como una prótesis de nuestras capacidades. Entonces, el problema es que hay narrativas que vienen a veces de la propia industria tecnológica, y la industria sabe que para vender lo que importa o lo que funciona es el miedo. Entonces nos meten miedo, por un lado, porque si no somos digitales, somos obsoletos, ¿no? Si no entramos en lo digital, dejamos de ser buenos docentes, buenas personas, buenos padres. Y por el otro, ¿no? Hay otra narrativa que vende más bien, no, lo digital te está destruyendo, ¿sí? Lo digital te hace cosas. Entonces, yo siempre doy este ejemplo para que reflexionemos sobre eso, ¿no? Si yo quiero poner un cuadro en la pared de enfrente y agarro un martillo y a la hora de poner el clavo me chanco el dedo, yo no puedo decir que el martillo me chancó el dedo. Yo no puedo decir que la herramienta me hizo daño. Fue mi desempeño en el uso de la herramienta la que concluye en que ponga el cuadro o me chanque el dedo. Prohibir no es proteger, enseñar y aprender en la era de lo digital. ¿Por qué ahora? ¿No? ¿Cuál podríamos decir que es el conflicto cognitivo que queremos resolver? ¿Por qué? ¿Por qué es tan relevante ahora? ¿Por qué no nos está preocupando más la evaluación por competencias? ¿O por qué no nos está preocupando más lo socioemocional, que es importantísimo, ¿no? Cada vez queda más claro que los rezagos de lo que pasó en pandemia todavía lo estamos viviendo. La situación socioemocional de docentes, de directores, de estudiantes y de familias, ¿no? Esa sí probablemente es una nueva pandemia, ¿no? ¿Por qué entonces lo digital es relevante? ¿Lo digital va a resolver todos los problemas? No es una pregunta que vamos a resolver, es una de estas retóricas. Ojalá hacia el final de este webinar ustedes tengan ya una hipótesis, ¿no? Porque algo los trajo, ¿cierto? ¿Qué fue lo que los trajo? Y acá les dejo una cita, yo la leí de Jacques Ellul, ¿no? En una entrevista que le hicieron, y ellos, es una traducción mía en realidad, ojalá que haya sobrevivido del francés al inglés y del inglés al español, el último tramo el mío. Preparémonos para vivir en la tecnología y al mismo tiempo en contra de la tecnología, para desarrollar una conciencia crítica del mundo moderno, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Freud decía que las palabras no se usan por gusto, que uno escoge las palabras. Esta frase a mí me parece que cada palabra está en su lugar y tiene un sentido importante. No es ni tecnofilia ni tecnofobia. No es la tecnología como un fin en sí mismo. Y cuando hablo de tecnología, en realidad, ¿no? Porque podríamos decir que la pizarra es una tecnología, el cuaderno es una tecnología, ¿no? Estamos hablando de la tecnología digital, ¿no? De la que sucede con unos y ceros, de la que usa procesadores. No la que está en las computadoras, porque la tecnología digital está ahora en los refrigeradores y en las televisiones. No las pantallas, porque empiezan a aparecer cada vez más dispositivos que no usan pantalla y son tecnología digital. Entonces, lo digital no es un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, lo importante es una conciencia crítica del mundo moderno, ¿sí? Entonces, por eso les decía, la dosificación y la gradualidad en el uso de lo digital no está en discusión. El punto clave es cómo trabajamos esa gradualidad y esa dosificación. ¿Prohibimos o hacemos mediación? ¿O construimos competencias y capacidades? Esta viñeta, yo siempre la uso, de repente alguno de ustedes ya me vio usarla antes, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, eso lo han visto en el avión seguramente, ¿no? La primera vez que yo la vi, dije, qué raro, me parecía raro. ¿Cómo es que el adulto, ¿no? Yo me imaginaba a mí y a mi hija, ¿cómo es que yo me voy a poner la máscara antes que a Emilia, ¿no? Y creo que hay un montón de mensajes pedagógicos detrás de esto. Primero es el modelamiento, ¿no? Si yo primero me pongo la máscara, Emilia ve lo que yo he hecho, pierde miedo, pierde incertidumbre, se da cuenta cómo lo hice, ¿no? Lo segundo es que
solo estando yo con oxígeno, estoy parado en una posición en la que realmente puedo ayudar a Emilia. Porque si yo primero le pongo la máscara a Emilia y en el camino ella se resiste porque no entiende lo que está pasando, porque tiene miedo, existe la posibilidad de que los dos nos quedemos sin oxígeno. Pero si yo ya me puse la máscara y estoy con oxígeno, soy solvente, desde esa solvencia puedo ayudar a Emilia. Entonces, para mí eso es fundamental, porque cuando hablamos de lo digital, durante muchos años, y haciendo un mea culpa, porque cuando estaba en el ministerio es lo que he hecho, nos enfocamos en convencer a todo el mundo de que hagan pedagogía digital, ¿no? De que enseñen o que aprendan usando lo digital. Pero no nos hemos dedicado lo suficiente a hacer pedagogía de lo digital. No hemos terminado de entender todos los cambios, y no solo tecnológicos, principalmente culturales, que están sucediendo en la humanidad hoy a raíz de lo digital. Una prueba es la inteligencia artificial. Todavía tenemos una deuda con que la gente no use el Internet y ya llegó la inteligencia artificial como una nueva capa. En realidad, todavía tenemos una deuda con la comprensión lectora, ¿no es cierto? Y luego llegó el Internet y luego llegó la inteligencia artificial. Entonces se dan cuenta cómo el desarrollo tecnológico no nos espera. El desarrollo tecnológico y la apropiación tecnológica van a distintas velocidades. Por eso son tan fundamentales espacios como esto e iniciativas como las de LeoMil. Nunca antes tuvimos tanto conocimiento al alcance de un clic. Nunca antes fue tan difícil discernir qué aprender, cómo y para qué. ¿Sí? Alguna vez me reúno con gente que me dice, pero ¿por qué hay que cambiar la educación? Si finalmente, ¿no? Míranos, no nos salió tan mal, ¿no? Claro, es un poco egocentrista, ¿no es cierto?, esa posición, porque claro, realmente el problema del sistema educativo peruano no está pues en las 200 mejores escuelas del país, ¿no? El problema, ¿no?, ni en los 100.000 estudiantes que están en ella, ¿no? El problema del sistema educativo peruano está en más de los casi 6 millones de estudiantes que están en las escuelas públicas, ¿no? Es ahí donde nos estamos jugando el partido, en realidad, ¿no? Porque es ahí donde estamos construyendo una competitividad nacional, ¿no? Entonces, tenemos que salir de la anécdota. No podemos creer que el sistema educativo que lidió con la información que había hace 50 años va a poder lidiar con la información que existe hoy. Entonces, hay un tema de caudal de información y muchos de ustedes los identificaron esa diferencia entre el Internet y la televisión. Para algunos de ustedes había un tema de interactividad, para otros de velocidad, pero para muchos de caudal de información. Entonces, es interesante el caudal de información. ¿Quiénes somos en la era digital? Somos mediadores y diseñadores de experiencias. Esto no lo marca la tecnología, lo marca la pedagogía moderna. Modelos de pensamiento crítico, ¿no? Somos modelos de pensamiento crítico, de hacernos preguntas, ¿no? De poder reflexionar, de tener tiempo para reflexionar. Guías en la cultura digital. Facilitadores de autonomía, colaboración y ética, ¿no? Y esta autonomía es fundamental porque no hay mejor manera de proteger a nuestros menores de los desafíos del Internet, por ejemplo, que con la autoprotección. Porque no vamos a estar ahí permanentemente con ellos, con la cantidad de dispositivos que hay. Y si entonces nos da vértigo y prohibimos, mandamos a nuestros menores a otro sitio, a un lugar en donde pueden acceder a lo que quieren, ¿no? Y que nadie se los prohíbe, y que entonces nosotros ya no estamos para ayudarlos a construir su autoprotección. ¿Qué cosa cuando yo les decía no hicimos pedagogía de lo digital? ¿No? ¿Y por qué ahora insisto en ello? Porque si nosotros hubiéramos hecho pedagogía de lo digital, hubiéramos entendido, disculpen, estaba revisando mis tiempos, hubiéramos entendido que no basta con usar tecnología, ¿no? Uso de TIC no es lo mismo que competencia digital. Es lo primero que tenemos que entender. Yo puedo ser muy malo usando un dispositivo y aún así tener competencia digital. No tengo que ser programador para tener competencia digital. Lo digital transforma las dinámicas, los roles y las formas de conocer. Y es ahí donde
como adultos tenemos que trabajar. Y es por eso que es tan peligroso sacar lo digital de la escuela. Porque ¿dónde van a aprender nuestros menores las nuevas dinámicas, a entender los nuevos roles, a practicar las nuevas formas de conocer? Si no es en la escuela. En las familias, ustedes lo saben mejor que yo probablemente, las familias lo están pasando mal, ¿no? Están menos preparadas todavía. Probablemente el lugar más seguro para que nuestros menores aprendan a usar lo digital sean las escuelas. Los riesgos, lo peor que sucede en lo digital, no sucede en las escuelas, ¿no? Para mí esto de prohibir los móviles, por ejemplo, por defecto, por ley, ¿no? Además, quebrando pues la autonomía institucional, quebrando, ¿no? Quebrando tantos procesos educativos en realidad. Hay una miopía educativa detrás de esa ley. Para mí prohibir es como, claro, que nos preocupa el bullying y por lo tanto, como nos preocupa el bullying, prohibimos el recreo. A ver, no se trata de lograr que los chicos y las chicas aprendan que no se tienen que bullear entre ellos, que aprendan a divertirse sin agredirse, pero si prohibimos el recreo, perdemos la oportunidad de hacer pedagogía. Si sacamos lo digital de las escuelas, perdemos la oportunidad de hacer pedagogía. Si sacamos lo digital de nuestras casas, ¿no? Entonces, nuevamente, la gradualidad y la dosificación son fundamentales, pero a través de una mediación, no a través de una prohibición. Va más allá de romper las barreras de tiempo y espacio, ¿no es cierto? No solo se trata de cómo el Internet nos puede ayudar ahorita, ¿no? Como estamos nosotros en este momento en la distancia, en lo remoto, ¿no? El corazón de lo digital, o sea, el mensaje, ¿no es cierto?, que quiero transmitirles hoy día, dejarles ahí para que ustedes se apropien de él y lo procesen, ¿no? Lo digital es un lenguaje multimodal. Texto, imagen, sonido, datos. Las imágenes y sonidos tienen un mayor poder emocional y persuasivo. Enseñamos a leer y producir mensajes críticos, enseñemos a leer y producir mensajes críticos y creativos. El trabajo colaborativo a un nuevo nivel. No hay un versus, ¿no? Usar lo digital no quiere decir que voy a dejar de usar libros, ¿no? Entender lo audiovisual no quiere decir que no puedo leer cada vez mejor. Tenemos que además entender que de filtrar información, de decir esto es bueno, esto es malo, tenemos que pasar a integrar información. Es decir, nosotros probablemente algunos de ustedes reciben un número X en correos electrónicos y han llegado a un nivel en el que pueden decidir qué leen y cuándo no leen, ¿no es cierto? Porque no es necesario leer todo el correo electrónico que me llega, yo puedo decidir cuándo lo leo, ¿no? Yo tengo control, ¿no? La competencia digital es eso, es tomar control de mi experiencia digital, ¿no? El celular no tiene que sonar si yo no lo dejo sonar, las notificaciones no tienen que aparecer si yo las configuro bien, yo no tengo que compartir con el mundo mis ideas, puedo compartir con las 10 personas que yo configure, ¿no? Entonces, ya no es solo el desafío de filtrar o gestionar el flujo de información, sino tenemos que encontrar cada vez maneras más eficientes de integrar esa información en nuestras vidas, traerla a nuestra vida cotidiana, ¿no? Evaluar la veracidad y los sesgos de las fuentes y los emisores, priorizar no solo lo que interesa, sino lo que es verdadero, relevante e idóneo, sobre todo idóneo, integrar y sintetizar grandes volúmenes de información. ¿Sí? Esto es probablemente lo más digital de todo lo que realmente está pasando. ¿Sí? No creo que existan posiciones, digamos, equivocadas o posiciones con la verdad, ¿no es cierto? Creo que en un tema tan relevante, tan complejo, que tiene que ver no solo con nuestros menores, sino con nosotros mismos, en cambios tan profundos, ¿no? Creo que solo es importante escuchar las otras posiciones, las otras perspectivas, ¿no? Se habla del tema de inicial, ¿no? Y yo he tenido la experiencia, ¿no? Digamos, incluso en las ideas previas, algunos de ustedes decían, no, bueno, yo no tengo, mis estudiantes no utilizan tecnología porque son de inicial, ¿no? Y durante muchos años se pensaba que usar
tecnología digital con los chicos de inicial, ¿no? era perjudicial. Solo comentarles que no hay evidencia científica de eso, ¿sí? No quiere decir que todo, ¿no? Porque, digamos, puede no haber evidencia científica porque todavía no se ha hecho el estudio, ¿no? Solo comentarles, ¿no es cierto? Yo soy muy atento cada vez que salen estas noticias y cuando alguien habla de un estudio, yo le hago clic, voy al estudio, veo si se puede, ha sido publicado en una revista con revisión de pares, el nivel científico, la muestra del testeo, ¿no? Y hay muchas revisiones que se han hecho sobre este tema. Entonces, nuevamente, hay que entender que correlación no quiere decir que hay causalidad, ¿no? Es decir, hay una serie de males que tienen que ver, por ejemplo, con lo que comentaba nuestra compañera sobre los derrames, los efectos físicos, ¿sí? Hay correlaciones entre una serie de males físicos y el uso de lo digital, sí, por supuesto. Pero también recuerden que ustedes hay muchos ejemplos. Uno puede hacer correlaciones entre la cantidad de huevos que pone una gallina y las fases de la luna, ¿no es cierto? Y puede haber una correlación, pero no quiere decir que exista una causalidad. Y es una correlación lógica, porque está creciendo, ambos están en crecimiento, o sea, van, ¿no es cierto?, cada vez son más. Entonces, hay una correlación más o menos lógica. Quiero plantearles algunos elementos para poder mirar en perspectiva, ¿sí? Nuestros menores están teniendo problemas de adicción a la tecnología, porque la tecnología en sí misma los jala, ¿sí? ¿No? La tecnología es un ente que jala, que convence, mágico, ¿no? O lo que está sucediendo es que cada vez vivimos en ciudades con menos espacios públicos. Mis hijos casi no saben montar bicicleta. Y yo me pasaba la infancia montando bicicleta por todo Lima. Ya no nos da miedo que nuestros menores salgan a la calle. Entonces, la configuración de las ciudades está también colaborando con eso. La falta de espacios públicos. En mi experiencia, cuando mis hijos querían, ¿no?, que es una cosa anecdótica, ¿no es cierto? Yo no lo podría generalizar. Pero en mi experiencia, después de un rato de jugar FIFA, por ejemplo, mis hijos volteaban y me decían, vamos al parque a jugar. Y claro, si yo en ese momento, porque era sábado en la tarde, que estaba cansado, le decías que no, sigan jugando, ¿no? Y ya no le puedo echar la culpa a la tecnología, ¿no? Pero al mismo tiempo yo tenía un privilegio, tenía la oportunidad de tener un parque al frente, ¿no? Entonces podíamos salir a jugar. Alguna vez jugamos incluso en la pista de frente a la casa, fulbito. Pero entonces, lo que quiero plantearles es que mucho de lo que vemos en el uso de la tecnología de nuestros menores es un espejo de cómo usamos nosotros la tecnología. Y entonces permanentemente hablamos de cómo nuestros menores no pueden autorregularse, ¿no? Y por lo tanto se sientan a la mesa, ¿no? Y entonces sin celulares, nada de celulares en la mesa, ¿no? Y no pueden. Pero en ese instante te llama el jefe y tú te paras de la mesa y contestas al jefe, ¿no? Entonces, si tú como adulto tienes alguna llamada que puede interrumpir la cena familiar, ¿por qué el menor no? Algo tendrá, claro, no tiene jefes, pero podría tener algo que le parece igual de significativo, ¿no? Recuerden que el aprendizaje significativo, las emociones, no dependen de lo que el adulto cree que debe ser importante para el menor. Se basan en lo que es relevante para el menor. Es una cosa fáctica, ¿no? Alguien mencionaba también un momento los países que prohíben, ¿no? ¿Cuál es la reflexión en el chat sobre esto que pasa en Suecia o que pasa en Australia? Lo primero que hay que recordar es que ya no vivimos en esa época en donde las cosas sucedían primero en el hemisferio norte y luego llegaban al sur, ¿no es cierto? Hoy todo sucede casi en simultáneo. De hecho, los estrenos de las películas son mundiales, ¿no? O sea, la globalización, el acceso a información cada vez más y la interconexión mundial hace que estos fenómenos los estemos viviendo todos los países en simultáneo. Digo esto porque no hay ninguna razón para creer que Suecia o Australia tengan más conocimiento o más capacidad para tomar sus decisiones que nosotros. Estamos viviendo el mismo fenómeno al mismo tiempo. Número uno. Número dos, los países que han retrocedido en el uso de la tecnología en las escuelas
en realidad fueron diseñadas esas políticas no por especialistas, ¿no? Sino fueron planteadas por políticos. Entonces, la pregunta cuando un país aparece y dice, no, ahora regresemos a los libros impresos, la pregunta es, ¿por qué dejaron los libros impresos? ¿Quién les dijo que había que dejar los libros impresos? ¿No? Si ustedes rastrean quiénes tomaron esas decisiones, y nos pasa aquí en el país, ¿no es cierto? Las decisiones que están tomando las toma el Congreso, no es que los especialistas de tecnología educativa salgan a decir, no, ahora no hay que prohibir los móviles, ¿no? Ni prohibir los móviles, ni obligar los móviles, deberían venir desde el lado político. No, digamos, ahí hay una incongruencia fatal. En Australia, el anuncio de que las redes sociales van a estar prohibidas para los menores de 16, lo hizo la ministra de Telecomunicaciones, no la ministra de Educación. Ojo. Entonces, nuevamente, no tenemos por qué asumir por defecto que en Suecia tienen claro lo que están haciendo. Si lo tienen tan claro, ¿cómo fue que prohibieron? ¿Por qué tienen que retroceder? ¿Sí? Entonces, nuevamente, no se trata de discutir si la gradualidad o la dosificación son importantes, sino cómo lograr, con prohibición o con mediación. Son dos acciones completamente distintas. Una de las cosas más importantes y relevantes que yo he escuchado es el tiempo, la organización, cómo nos cuesta gestionar nuestro tiempo lo suficientemente bien, ¿no? Para poder hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Y cuando viene la tecnología sentimos que es una avalancha de cosas nuevas, genera demasiada ansiedad, ¿no? Y esto es un patrón que lo he visto en estos años en muchos sitios, y es que toda la responsabilidad recae en el docente. Es el docente, el maestro o la maestra tienen que hacer transformación digital, tienen que ser ahora los mediadores, creadores de experiencia, ¿no? ¿En qué tiempo? ¿Les damos a los docentes tiempo para pensar? El cambio no puede venir solo del aula, aislada, el docente solo con sus estudiantes. Tiene que ser un cambio institucional. Tiene que haber un espacio. Si nosotros no estuviéramos hablando de educación, si no estuviéramos hablando de una empresa, de una industria, y la industria quiere hacer transformación digital para cambiar su línea de producción, los que diseñan ese cambio no son los operadores de la línea de producción. Ellos están en el día a día. Es un equipo especial que diseña ese cambio y que implemente ese cambio. En la educación, ¿no? Le metemos más carga permanentemente, pero no pensamos en los recursos, no solo en el dinero, sino en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que la inteligencia artificial, de la que hemos hablado poco hoy, pero es un tema para profundizar, ¿no? Tiene también una perspectiva que les propongo que empiecen a desarrollar. No vean la inteligencia artificial, ¿no? Como una competencia, no caigan en el versus, esto versus lo otro, sino en una de más. La inteligencia artificial significa más tiempo para ser humano, más tiempo para el ser humano. Genera contenidos y retroalimentación, personaliza el aprendizaje, automatiza tareas rutinarias, pero requiere nuestra guía ética y propósito pedagógico. Pues la inteligencia artificial tiene muchos potenciales. Algunos de ustedes, cuando pensaban o decían las cosas que quisieran recibir ayuda, la inteligencia artificial generativa puntualmente les puede ofrecer eso. Pero lo más importante del adulto no es convertirse en un monstruo de la computación, sino es mantener la guía, la orientación, la posición ética y sobre todo el propósito pedagógico. No puede haber uso de tecnología sin un propósito pedagógico. No puede entrar o salir la tecnología por decreto, por ley, ¿verdad? Tiene que venir de un proceso, y ese proceso no puede ser solo individual. Hay compromisos y lo vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es nuestro compromiso ya para ir cerrando? ¿Cuál es nuestro compromiso con todo esto? Yo les propongo aquí 4 ideas, pero en realidad cada uno de ustedes tiene que construir su compromiso. Y yo les propondría que piensen en una cosa, de repente no demasiado ambiciosa, algo que podrían hacer mañana, si fuera necesario, ¿no? Algo pequeño, ¿no? Es un primer pasito. Apropiarnos de la tecnología con intención, con propósito pedagógico. La tecnología no manda. Quien manda somos nosotros tomamos el control. Y entonces, si nosotros queremos
integrar en nuestra práctica cotidiana algo de tecnología, tenemos que tener claro cuál es el propósito pedagógico. Si ustedes le enseñan aritmética a sus estudiantes con 4 piedritas y eso funciona, no metan ahí una tablet. ¿Por qué van a meter una tablet en donde funciona? Las 4 piedritas están espectaculares. Metan la tablet donde se necesite. Promover pensamiento crítico, autonomía y ética. Promover pensamiento crítico, autonomía y ética no es algo que sea solo necesario ahora. Ha sido necesario siempre. Por eso yo les hacía la reflexión de Sir Ken Robinson. Sir Ken Robinson hace 20 años, ¿no? Ya decía, ya se quejaba, antes de que realmente el Internet y las computadoras llegaran a las escuelas, ya estaba sucediendo que la escuela, ¿no?, estaba dejando de ser relevante para los jóvenes. ¿Por qué? Porque el Internet no llega en platillo volador, el Internet llega en un momento histórico específico y tiene que ver con la democratización del acceso a la educación y al conocimiento. O sea, en los últimos 100 años hemos pasado de ser un planeta, la humanidad pasó de ser una humanidad en donde menos del 10% se educaba, a ser una humanidad en donde más del 80% se educa. Igual tendríamos que hablar de calidad y todavía queda pues 20%, 10% de gente que no accede a la educación. Ojo, pero igual el salto ha sido cuantitativo, geométrico, ¿no? Entonces, en realidad el Internet no aparece de la nada y nos viene a valorar la vida. No, la información, el conocimiento humano empieza a moverse a tal velocidad que el propio ser humano descubre, inventa una manera de compartir más rápida, más eficiente, un mejor conductor. ¿Cómo se llama ese mejor conductor? Internet. Entonces, a veces volteamos, pensamos que aparece el Internet de la nada y que el Internet no está generando todos estos problemas y perdemos de vista que el Internet es una respuesta del ser humano a un fenómeno que empezó mucho antes. Y no es un fenómeno que queremos destruir, no queremos cambiar la democratización del acceso a la educación y a la información y al conocimiento. Queremos retroceder porque es más sencillo para todos que la gente tenga menos información. Creería que no tiene sentido. ¿Cuál es otro posible compromiso? Seguir aprendiendo y enseñando en un mundo que cambia velozmente. Y aquí es importante entender, no tenemos que usar todas las herramientas tecnológicas, no tenemos que usar la última herramienta tecnológica, todos los días van a aparecer cientos. Yo estoy usando un PPT, un PowerPoint, lo mismo que usaba hace casi 30 años, ¿no? Y hay muchas cosas que yo hago en PowerPoint que podría hacer en Canva, probablemente, ¿no? Pero yo me acomodo mejor con el PowerPoint. Entonces, no dejen que les vendan una necesidad de estar siempre cambiando cosas nuevas. En este sentido, menos es mejor. Escojan las 3 herramientas, y si una de ellas es algo tan clásico como Excel, Word o PowerPoint, o las versiones de Google, ¿no es cierto? El procesador de texto de Google, la hoja de cálculo de Google o el presentador de Google, ¿no? Para no hablar de marcas, ¿no? Aunque Google es una marca también, y Microsoft es una marca, y son empresas. Y como empresas tienen una agenda, ¿no? Y es algo que tenemos que hacer, pues, en la sociedad de la información y el conocimiento, tenemos que aprender a entender cuál es la agenda, cuál es la narrativa, qué es lo que quieren de mí. Y recordar que lo humano sigue siendo esencial. Cualquier especialista de tecnología educativa que no les diga que lo humano es lo más importante, entonces está mal, está equivocado, ¿sí? Nadie va a defender, ningún especialista de tecnología educativa va a defender el uso irrestricto de la tecnología sin propósito pedagógico. El futuro no lo construye la tecnología, lo construimos nosotros, docentes que sabemos usar la tecnología para empoderar a nuestros estudiantes. Aquí veo, Magna nos pregunta, ¿qué nos sugiere usted para promover el pensamiento crítico, la autonomía y la ética? ¿No? A ver, no tenemos un problema del uso ético de la tecnología, ¿no? Entendamos, el problema que tenemos es un problema con la ética en este país. O sea, no es solo un problema de la ética con la tecnología. Hay un problema ético en este país de fondo, ¿no? Miren nomás la cantidad, no hablemos de presidentes regionales, ¿no? Sino incluso de presidentes del gobierno, del Ejecutivo, del Gobierno Nacional en la cárcel, ¿no? Entonces, hay un problema ético que va más allá de lo tecnológico, ¿sí? Y que efectivamente tenemos que sentarnos a reflexionar y recordar cuáles son los consensos. Tenemos el PEN, ¿no? Tenemos el Proyecto Educativo Nacional al 2036,
quien plantea cosas sobre el tema, sobre estos temas, ¿no? Pero yo diría, miremos al PEN, porque el PEN además no fue construido por 4 personas, sino el PEN respondió a un proceso donde participaron 200.000 personas durante varios meses, ¿no? Entonces, el PEN a veces lo tenemos olvidado, ¿no? Creemos que es un proyecto. El PEN no es un proyecto, ¿no es cierto? No es una cosa para ejecutar. El PEN el proyecto educativo nacional no se ejecuta, sino es una visión, es una guía, ¿no? Es lo que nos debería, ¿no? Es un consenso, es lo que nos debería, igual que el acuerdo nacional. Tenemos un acuerdo nacional, el acuerdo nacional. Entonces, hemos perdido en este deterioro de la institucionalidad, hemos perdido de vista algunos instrumentos consensuados que tenemos, que nos deberían guiar, ¿no? ¿Cuántos de los docentes hoy en día saben que existe el PEN? ¿Cuántos lo han leído? No tenemos que estar de acuerdo con todo lo que dice el PEN. Estar en desacuerdo es parte importante del aprendizaje. Es justamente eso el pensamiento crítico. A mí me encanta cuando alguien levanta la mano y me dice, no estoy de acuerdo contigo, Sandro. Porque que no esté de acuerdo conmigo quiere decir que me escuchó, ¿no? Que no estaba haciendo otra cosa, ¿no? Que luego pensó, reflexionó y dijo, no, pues, no estoy de acuerdo, no me parece, ¿no? Y entonces yo creo que en general hay una cosa muy fuerte que le escuché decir a Marita Palacios una vez, que es, lo pedagógico es la pregunta. Saber preguntar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que regresen nuestros chicos o adquieran pensamiento crítico? Creo que tiene que ver con la lógica básica de la pedagogía, que es preguntar, hacernos preguntas, ¿no? En vez de darles respuestas. ¿No es cierto? Déjenme ver si veo si hay otra. Ah, hay más, sí. Sí, no íbamos a tener sobre la inteligencia artificial, hay mucho que ver, hay mucho que trabajar, es muy interesante lo que socioemocionalmente se puede hacer, ¿no? Pero también hay que recordar que el uso mediocre de la inteligencia artificial va a resultar en un producto mediocre. La inteligencia artificial no nos va a convertir en cirujanos, no nos va a convertir en cantantes, no nos va a convertir en artistas, pero podemos usarla para aprender, sí, podemos usarla para aprender casi cualquier cosa. Yo les recomiendo que entren a la herramienta de inteligencia artificial que ustedes prefieran. Yo uso ChatGPT, pero ustedes podrían usar la que hay en WhatsApp, la que hay en Gemini, que es la que hay en Google, la que esté más cercana a ustedes. Y pregúntenle, díganle, solo díganle esto. Quiero aprender a usarte para mejorar esto en mi vida. ¿Cómo hago? Empiecen esa conversación. No en vano, la primera herramienta de inteligencia artificial se llama Chat, ¿no? ChatGPT. Es una conversación, ¿sí? Hay ahora la fiebre del prompt, y todo el mundo dice, no, este es el prompt, la ingeniería de prompts. Es una conversación, no perdamos de vista la conversación. Cada vez que yo quiero usar ChatGPT para algo, lo primero que le digo es, ¿qué sabes de? ¿Sí? Y entonces me contestan. De hecho, de vez en cuando uso temas control. Le pregunto cosas a la herramienta, cosas que yo sé mucho. Y le pregunto cosas, y veo qué dice. Y entonces aprendo, entiendo sus sesgos, porque las herramientas tienen sesgos, ¿sí? Incluso pensando en lo socioemocional. A veces no están preparados para contradecirte. Tú tienes que decirle a ChatGPT, oye, por si acaso, quiero que seas crítico, no aceptes mis ideas por defecto. Ah, ok, te va a decir, a partir de ahora voy a ser crítico, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Y cada vez hay menos alucinaciones, pero había en una época, ¿no? Porque el ChatGPT, a diferencia de Google y ChatGPT no son iguales, son herramientas distintas. Si ustedes quieren encontrar algo que existe, no usen ChatGPT, usen Google. Sigan usando Google. Si ustedes quieren crear algo nuevo, usen una herramienta de inteligencia artificial. Porque si ustedes le preguntan algo, la inteligencia artificial te va a contestar en función a sus procesos, a sus miles, a sus millones de procesos de correlación de información, les va a contestar algo que de repente no existe. Por ejemplo, imagínense, un libro de marketing escrito por Cortázar.
ese libro no existe. Cortázar no escribió un libro de marketing, ¿no? Pero para ChatGPT, ese libro debería existir. Cortázar debió haberlo escrito. Entonces, ojo, que nos puede distraer, ¿no es cierto? Nos puede llevar al error. Entonces, no es un oráculo y no reemplaza a Google. Google y la inteligencia artificial generativa deberían seguir combinándose. Verónica, tú me dices, hay más preguntas, pero... Sandro, muchas gracias. Yo creo que estamos ya un poco en hora. Creo que tienes que apagar tu micro, Sandro, para que yo... Listo. Ahí creo que estamos ya sin eco. Sandro, muchísimas gracias por todos estos aportes y muchas gracias también a todos los que nos están acompañando, más de 60 personas hasta esta hora de la noche. Creo que es un tema de muchísimo interés. Como decíamos, esperamos que este no sea el único espacio, queremos generar muchos más. De hecho, vamos a mandarles mañana una comunicación a quienes han estado acá, tanto para que puedan, para poder generarles sus certificados de haber participado, pero también para preguntar, para estar más cerca de ustedes y saber qué otros temas quisieran que Leomil ponga sobre la mesa en este desafío que nos hemos propuesto de acompañar en la conversación sobre las respuestas desde la tecnología para las problemáticas de educación. Nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes, encantados de habernos acercado de esta manera con Leomil. Esperamos recibirlos en una siguiente oportunidad nuevamente. Sandro, muchísimas gracias por los aportes. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.